Familia querida, muy buenos días. Lugar para la presencia de Dios. Éxodo 38, del 21 al 31, es el tema del devocional de hoy. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bésaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Este verso es espectacular, Éxodo 38, del 21 al 23. Nos cuenta sobre la conclusión de la casa de Dios. Menciona los nombres específicos de las personas que Dios había encargado de la dirección de aquella obra. Sabemos que un gran equipo de hombres y mujeres fueron utilizados por Dios, instruidos. Hay una palabra que me gustó mucho cuando se estaba hablando de la construcción. Dice, Dios lo instruyó, les dio dones para proyectar diseños y para construir. Y esa palabra, proyectar diseño, a mí me encantó. Y yo me pregunto, si tú has aprovechado esa habilidad que tiene Dios de darte para proyectar diseños, es decir, adelantar. La palabra pro significa hacia adelante, algo que tienes delante, algo que quieres alcanzar. Entonces, para proyectar habla de planes. Y la Biblia dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Es decir, Dios es un Dios que planifica de orden las finanzas, los recursos, las cosas de Dios son cosas ordenadas y planificadas. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Aleluya. Y fue así como Dios planificó. Dice la Biblia, antes que nacieras te conocí, le dijo a Jeremías. Antes que estés en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, Jeremías. Y yo te había dado nombre y te puse por profeta. Y a veces creemos que somos consecuencia del azar, pero no. Si tú estás aquí es porque fuiste cuidadosamente planeado. Viniste a esta tierra con un propósito. Y debemos orar como hizo Jesús para buscar la voluntad de Dios. Muchas veces los ruidos del afán y de las cosas que nos rodean pueden hacer cegar nuestra visión, nuestros sentidos espirituales. Pero dice la Biblia, hicieron conforme a lo que Dios le había ordenado a Moisés. Y vemos aquí una perfecta coordinación, un perfecto trabajo en equipo. Dios le da una revelación a Moisés. Pero no es Moisés a quien Dios da la habilidad de construir estas cosas, sino a estos hombres. Y esto lo vimos nosotros en la construcción. Hace poco la Iglesia del Renuevo terminó la construcción de la casa. Y aunque todavía, seguimos con cosas que tenemos que cumplir, pero nosotros vimos de manera maravillosa cómo Dios envió electricistas, plomeros, ingenieros, pintores, gente que movían esto. Usted no se imagina lo que implica construir un edificio que alberga unas 600, 500 y pico, 600 personas, más las áreas de niños. Usted no se imagina el trabajo que esto conllevó. Y nosotros mismos nos admiramos y decimos, wow, Dios lo hizo. Amén. Otro ejemplo de los planes y del orden de Dios es la historia de José. Uno lee la historia de José y piensa que fue muy fácil, que él llegó a Egipto y que al otro día ya lo pusieron. No, fue todo un proceso que muchas veces Dios lo condujo hacia abajo para entonces conducirlo hacia arriba. Por ejemplo, él estaba en casa de su padre y allá él estaba con un manto de colores muy lindo. De repente los hermanos lo venden en un pozo y de repente lo venden. Y allá de repente él que era libre, hijo favorito de su padre, ahora era esclavo.
sirviento en una casa. Pero en esa casa él aprendió muchas de las cosas de administración. Dios permitió que él caiga en manos de uno de los principales de Egipto y aprendió muchas cosas allí. Y de allí lo mandaron a la cárcel y en la cárcel llegó a ser administrador. Y luego Dios lo puso como dueño, casi dueño y señor de Egipto. Pero no terminó ahí. Él usó a José para darle unos planes para Egipto. Y así vemos cómo Egipto no fue necesariamente bendición a José, sino José a Egipto. Porque a veces nos dejamos impresionar de las cosas que nos rodean, pero Dios puso unos diseños tan grandes, unos planes tan grandes Dios tiene para ti, que no te imaginas. Y dice la Biblia que 14 años después, en total José duró unos 20 años en Egipto antes que llegaran sus hermanos. 20 años. Recuerde usted que lo que José vio fueron 7 años de escasez y después 7 años de abundancia. Y después, ahí pasaron 14 años. Más los que habían pasado antes, unos 6 años, entre cárcel y Potifar, 20 años. 20 años después es que se aparecen sus hermanos. Entonces es para que usted sepa que Dios tiene planes, aunque hoy no parezca y no entiendas. Dios tiene planes, diseño. Y así como Él mandó a Moisés y mandó hombres, mire, en el caso de José, los hermanos sin darse cuenta lo tiraron en un pozo y lo vendieron. Y ellos estaban cumpliendo con los planes y el diseño y el propósito de Dios. Así que debemos dejar de ser tan gritones cuando veamos cosas que no entendamos y empezar a decir, yo sé los planes que tú tienes para mí. Aleluya. Son planes de bien y no de mal. Gloria. Y cuando veamos como que a lo injusto le va bien y al justo le va mal, usted recuerda una palabra que dice, decidle al justo que le irá bien, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es. Y cuando tengas tareas tan grandes que crees que no las vas a cumplir, tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tal vez te despidan del trabajo o tengas cosas que no sepas de dónde van a salir los recursos, tú dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hay un verso para cada uno de cada uno de esos versos bíblicos son como escalones, mapas, porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Yo le voy a decir una cosa entre usted y yo, no se lo diga a nadie. Después que nosotros empezamos a construir la iglesia, pero yo no tenía idea, porque al principio pensábamos que iba a ser un piso con un par de columnas de bloc y una plancha de zinc por los lados y una plancha de zinc arriba. Punto. Eso era lo que pensábamos. Pero Dios empezó a complicar la cosa, empezaron a rechazarnos los planos y empezaron a complicarnos y usted no sabe cuánta angustia. Y después fue que yo entendí que Dios nos dijo, yo no quiero, ¿quién te ha dicho a ti que yo quiero un ranchito con plancha de zinc? Esos no son mis planes. Ok, porque mis números no llegaban hasta ahí. Y cuando nos dicen, no, estas son las... Y cuando nos dan el presupuesto, yo digo, ¿y con qué fuerza se casa un guardia? Pero Dios lo hizo. Dios abrió puertas. Ok. Y cuando se nos acabaron los recursos, creo que le he dicho eso en otra ocasión, la persona que Dios mandó para la construcción, el arquitecto, él de su mismo recurso dijo, yo no voy a dejar esta obra sin concluir, yo la voy a concluir y ustedes me van pagando al paso. No sé si alguien me está entendiendo. E hicimos entonces un plan a 3 años con él para pagarle, lo que ni siquiera pensábamos. Ok. Es cierto lo que le estoy diciendo. El plan de nosotros, cuando se nos acabaron los recursos, yo dije, bueno, pues la iglesia se queda sin baño entonces. Y él dijo, no, yo le voy a poner su baño y ustedes me lo paguen despacio. Y le estoy diciendo cómo es que Dios hace las cosas y tenemos que confiar y creer en Él. Y lo que le dije que le iba a decir, pero que usted no se lo debe decir a nadie, es que cuando terminamos la iglesia, yo dije a la verdad que yo no sabía que esto iba a ser tan desafiante. Yo creo que si Dios me había dicho desde el principio lo que me esperaba para construir esta iglesia, yo creo que yo le había dicho a Dios que mande a otro.
Pero no, la verdad es que no. Estamos más que agradecidos de saber que Él nos permitió construirla. Y eso es solo la obra física. Lo importante es la obra espiritual que Él nos ha permitido. Ganar almas para Cristo. Tú eres parte de ese llamado. Ganar a alguien para Cristo. Invítalo a la casa de Dios. Invítalo a uno de los grupos de estudio bíblico semanales que tenemos. Y a mí me encanta cómo Dios registra los nombres de la gente que Él encargó a su obra. Amén. Porque uno diseña, otro construye. Todos somos parte de la obra de Dios. Unos predican, otros financian esas personas que van a predicar. Y así es, a cada uno de nosotros. Yo un día le decía a una persona, en algún lugar de la iglesia debe haber algún blog con tu nombre escrito. Yo le dije a una persona que nunca ha ido a la iglesia, pero que ha sido un colaborador de la cosa de Dios. Amén. Así que cumpla el propósito de Dios en su vida. Continuamos leyendo. El verso 24 nos dice: todo el oro empleado en la obra, en toda obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos. Un talento equivale a creo que a unas 75 libras. Y cuando usted multiplica 29 por unas 75 libras, estamos hablando de una cantidad de oro enorme, porque usted sabe que el oro se pesa por onza. O sea que lo que esta gente dieron, 29 por 75, 3 por 8, 24, 2000 y pico de libras de oro. Eso fue una cosa increíble, el valor que eso tenía. Y dice también el verso 25, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1765 ciclos, según el ciclo del santuario. Anote ese número, 100 talentos y 1765 ciclos. Medio ciclo por cada cabeza, según el ciclo del santuario. ¿Usted oyó eso? Medio ciclo por cada cabeza. Quiere decir que aunque cuando se abrió la ofrenda para construir el altar, ellos usaron un sistema. Aquí dice medio ciclo por cada cabeza. Y cuando usted cuenta, vamos a ver más abajo, el número de personas que salieron de Egipto, que eran 630 y tantos. Había un grupo de 20 a 50 años, que eran ya los que se contaban. Y a cada uno de esos le pusieron una ofrenda. Bueno, mi amor, usted tiene que pagar medio ciclo para construir la casa de Dios. Porque eran gente que eran esclavos, que ellos no se pertenecían, que eran esclavos, que no tenían nada y Dios les proveyó. Y en gratitud, ellos tenían una ofrenda que se daba para el rescate del esclavo. Y ellos dijeron, bueno, pues cada uno de nosotros, como yo era esclavo, como yo era un don nadie, y Dios me rescató, yo simbólicamente, aunque sea, voy a dar para construir la casa de Dios lo que se da para rescatar a un esclavo. Porque este que está aquí parado tiene demasiado que agradecerle a Dios. Yo me debo yo mismo a Dios. Y eso fue lo que ellos hicieron. Amén. Medio ciclo. Yo recuerdo que en la construcción de la casa, Dios nos dio un método más o menos parecido a nosotros, que llamamos, ¿cómo se llamaba, Mari? Betel. Exacto, el proyecto Betel le llamábamos. Porque decíamos que Jacob, cuando iba para errante, que su hermano lo quería matar, él salió corriendo y llegó a un lugar que se llamó Betel y dice que vio la presencia de Dios, una escalera de ángeles que subían y bajaban. Y él le dijo a Dios, si me bendices en este camino que voy, y si me traes de regreso a la casa de mi padre, de todo lo que me des te voy a dar el diezmo. Eso fue lo que hizo Jacob. Y yo le decía a la iglesia, usted ve, él le dijo de lo que me dé, no de lo que él tenía. Él le dijo, yo voy a hacer un pacto de aquí en adelante. Y de lo que tú me des. Y eso fue lo que le dijimos. Le dijimos, mire, si usted tiene tal vez alguna parcela, algo que nunca se le haya vendido, algún plan que usted tenga, un aumento que nunca le hayan dado en el trabajo, vamos a orar. Póngalo en un papelito y vamos a orar. Y la gente lo puso en los papelitos y empezamos a orar por esas peticiones que estaban atrabancadas, que no llegaban. Y empezamos a orar. Y Dios empezó a bendecir. Y a medida que Dios fue bendiciendo y abriendo puertas para esas cosas que usted tenía 30 años por ahí que no salían, yo no sé cómo Dios lo hizo, pero Dios lo hizo.
y cumplió las promesas y proveyó para su pueblo. Y el pueblo en gratitud, pues proveyó y sigue proveyendo para saldar los compromisos que nos quedan pendientes. Esa fue la historia de la Iglesia Renuevo. Yo no sé usted, pero nosotros todos estamos tan agradecidos. Y cuando pasamos por ahí miramos la construcción y te decimos, Señor, la verdad es que tú eres grande. Y a ti te damos toda gloria y toda la honra, porque fuiste tú que lo hiciste. Amén. Continúa el verso, como le decía el verso 26, medio ciclo por cada cabeza, según el ciclo del santuario. Otra cosa que hicimos, y esto tal vez es bueno decirlo, porque yo no sé si a quién más Dios va a mandar a construir una casa. Otra cosa que hicimos, pero no lo hicimos, fue todo bajo oración, sin manipular, sin forzar, voluntariamente. Aquí dice medio ciclo. Una de las primeras ofrendas que hicimos, que Dios le dio esa idea a un varón, y lo del proyecto Betel a otra persona. Y mire, yo no recordaba esta cita que le estoy leyendo, pero hubo una persona que dijo, vamos a que cada persona ponga una ofrenda, lo que él quiera, por cada miembro de su casa. Y así también lo hicimos. Si usted tenía 3 miembros en su casa, 2 esposos y 2 hijos, usted decía, bueno, yo voy a dar 100 pesos, 2 esposos, o sea, el esposo y la esposa, más 3 hijos, 5, decían, bueno, yo voy a dar 100 por cada persona de nosotros en ofrenda. Y esa familia daba 500 pesos. Yo lo hice, no le voy a decir cuánto, pero yo di una ofrenda por mí, por mi esposa y por mis 3 hijos. Cada uno de nosotros, pastor y todo el mundo contribuyó. Y esto me recuerda ahora que leo acá, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. Así lo hicimos, de muchas maneras, y Dios lo hizo. Así que dice que fueron 603,550 los contados de 20 a 50 años, 603,550 que salieron de Egipto. Así que a cada uno de ellos se le puso medio ciclo, a la mitad 300,000 ciclos. Cuando usted cuenta los talentos que yo le dije ahorita y lo multiplica, llega exactamente a ese mismo cuento, a esa misma total. Quiere decir que todo el mundo se involucró en la obra. Verso 27. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1,765 ciclos, los capiteles de la columna, y cubrió los capiteles de ella y la ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todo utensilio del altar, y las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. En fin, así se construyó el precioso tabernáculo en el desierto. Dios proveyó en medio del desierto. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno de esos hombres que Dios lo ha equipado con dones, con talento, con gracia, con recursos, y que hasta el día de hoy siguen colaborando. Electricistas, usted no se imagina cuánta gratitud. Adoradores. Todavía esta semana, cuando se presentaron los nuevos miembros, llegaron nuevos adoradores, músicos, violinistas. Estábamos orando porque nos faltan en la iglesia expertos en multimedia, gente que sepan de sonido, de edición, de video y esto. Y este domingo llega un grupo, me presentan 3 personas al terminar el culto. Ah, que son nuevos. Digo yo, ok, y ya que se van, digo yo, ¿y a qué se dedican? Dice uno, bueno, yo trabajo en el área de multimedia, edición y aquello y video. Digo yo, no me diga. Y le digo al otro, ¿y usted a qué se dedica? Dice él, bueno, yo soy sonidista y sé de eso. Y digo yo, ¿cómo va a ser? Así que así es Dios. Amén. Él trae lo que falta a su casa. Te invito a decir conmigo esta oración, porque Dios también lo hace contigo. Jehová es mi pastor. Padre, di conmigo, Padre, reconozco no haber obedecido a tu voz y a tu palabra. Perdona la dureza de mi corazón. Dame sabiduría para buscar tu dirección en cada momento. Moldéame como un siervo tuyo, fiel y justo. Renuncio a todos mis pensamientos y juicios. Ayúdame a cumplir tus mandamientos con un corazón puro
y dispuesto. Amén. Amén, familia, que Dios los bendiga. Hermosa esta enseñanza de esta mañana. Cuántas cosas tenemos que aprender, pero que sobre todas las cosas nosotros entendamos que somos sacerdotes, que nuestras vestiduras estén siempre limpias. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.